Juan Bravo, gracias por atender al Diario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, cuando una economía centra su debate en el SMI, ¿qué le parece? ¿Es que va bien, mal o regular? Hagamos un análisis. 2,4 millones de personas cobran el salario mínimo. 2 millones dependen del ingreso mínimo vital. Y 3,3 millones de personas están desempleadas. Es decir, la economía va como un cohete, pero más de 7,5 millones de personas están en situación de precariedad o dependencia. Ese no es el país al que tenemos que aspirar. Ajá, ¿nos quiere más pobres, Sánchez? Nos quiere más pobres y sobre todo más dependientes, porque eso le puede significar, o puede creer él, que esa gente lo que va a hacer es votarle porque vean que no hay otra alternativa. Y claro que hay otra alternativa, muchísimo mejor. O sea, España va mal. España no va bien, evidentemente. Cuando tenemos 7,5 millones de personas que dependen del Estado o que además tienen una precariedad en las retribuciones o en el trabajo, creo que sin duda lleva a eso. Pero hay otros elementos, ¿no? Nos estamos endeudando. El crecimiento está fundamentado principalmente en el gasto público. Y si el gasto hubiese disponibilidad, pero es que nos estamos endeudando. Entonces estamos dejando un futuro en medio y largo plazo muy complicado para los jóvenes, que a su vez son los que tienen que levantar este país para que los pensionistas, nosotros, los pensionistas del futuro, tengamos una vida de equilibrio entre generaciones, ¿no? ¿La España de Sánchez es una España de socialismo puro y duro? Totalmente. Es una España de populismo en el que dice una cosa para hacer la contraria, alardea de algo que es justo lo contrario y nos lleva a un camino de retorno complicado. Por eso nosotros tenemos que aspirar como país a que, bajo el esfuerzo, el sacrificio, la productividad, la competitividad, que una familia, una persona gane 50.000 euros, no sea considerado de ricos, sino que sea porque la economía va bien. Ahí realmente tendremos una economía de gente que puede decidir libremente si quiere comprar o alquilar una casa, si quiere comprar o disponer de un coche, o si quiere decidir libremente lo que va a ser su futuro. Y eso es lo que tenemos que construir, libertad bajo principio fundamental, ¿no? Resuma la situación económica de España. Preocupante, muy preocupante. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque cada vez hay más gente que depende del sistema, cada vez hay más gente cobrando un salario mínimo interprofesional, cada vez hay más gente que no acaba de encontrar un empleo, cada vez tenemos más jóvenes en situación difícil, personas mayores de 52 años en situación difícil, y no hay una transformación. Este país necesita reformas, necesita un proyecto ilusionante que nos haga ver que podemos liderar. Yo creo que ese es el gran objetivo. Somos líderes en Europa, por desgracia, los peores de Europa en desempleo general, desempleo juvenil, desempleo femenino. Oiga, eso no es una España como un cohete. Nosotros entendemos España como un cohete, un país en el que no seamos los peores en desempleo, en el que la gente pueda aspirar a ganar un buen sueldo, en el que la gente pueda trabajar porque además hay proyecto, porque además hay productividad, porque además hay futuro, y yo creo que eso no es lo que nos está dando Sánchez. Dice María Jesús Montero que es mentira que hayan subido los impuestos a las clases medias y trabajadoras. ¿Y usted qué dice? Bueno, el salario mínimo es el ejemplo claro. El que el año pasado ganaba el salario mínimo no pagaba impuestos. Este año el que gane el salario mínimo por el incremento le van a cobrar ni más ni menos que el 50%. Es decir, de los 700 euros que van a subir el salario mínimo, casi la mitad, 346, se los va a llevar el Estado, Hacienda. Pues yo creo que eso no es el proyecto, eso es subir impuestos. Cuando deciden no prorrogar las rebajas del IVA, de la luz, de los alimentos, eso es subir los impuestos. Cuando suben las cotizaciones sociales, nos las han subido a todos, tanto la parte de la empresa como la parte del trabajador. Eso es subir impuestos. Y porque conseguimos frenar algunas, como por ejemplo nos quería subir a todos el impuesto sobre hidrocarburos. Ha subido el impuesto sobre la energía, sobre la producción de energía eléctrica. Esas rebajas que estaban establecidas las ha eliminado, con lo cual todos nosotros este año vamos a pagar. Pero además demos un dato objetivo. Si comparamos el año 2018, cuando ellos llegaron, con el año 2024, el último, María Jesús Montero ha recaudado 140.000 millones más de impuestos. ¿Y qué se lo ha gastado? 43%. ¿En qué se lo ha gastado? Pues mire, por ejemplo, en invadir empresas en una noche de un viernes, 2.300 millones. Recuerde que nos iba a costar 2.000, que ya era malo, pero además nos ha costado 2.300. ¿Qué le pasaría a usted si fuera el CEO de una empresa que una operación le cuesta 300 millones de euros más? Posiblemente estaría en su casa, ¿verdad? Hemos visto cómo por poner al frente de una empresa como Correos a alguien cuyo principal mérito era ser amigo del presidente, acumula pérdidas de más de 1.000 millones de euros. Se lo gasta, por ejemplo, en tener un gobierno de 22 ministerios, cuando evidentemente este país se puede manejar con 13 o 14 ministerios, como han hecho otros presidentes, y además con muchos mayores éxitos. Es decir, se lo gasta en comprar voluntades, en pagar sueldos de gente muy afín,
que no va ni siquiera a trabajar y sabe a quién me estoy refiriendo. Es decir, cuando tú malgastas de esa manera, hace falta cobrarle muchos impuestos a los españoles para tener tantas bocas agradecidas. ¿Y cuántos ¿no? parados hay de verdad? El gobierno dice 2,5 millones, usted dice 3,3. Hombre, los fijos discontinuos que no trabajan para mí son desempleados, aunque no computen en la estadística. Y si vamos a los datos, se cifra entre 700 y 900.000 personas las que realmente son fijos discontinuos y no pueden ir a trabajar. Con lo cual, yo creo que ese dato, fíjese si Nos mienten. nos mienten, pero fíjese si maquillan también. Ayer el presidente Sánchez, esa semana en el debate en el Congreso, decía que había 22 millones de personas trabajando. No es verdad. Coja los datos de empleo. A final de enero eran 21.090.000 personas. Es que se han inventado 1 millón. Pero claro, es que lo hacen tanto que ya les da igual. Y de ese 21.090.000 personas, hay que decir que hay más de 900.000 becarios que antes no aparecían como afiliados y que ahora aparecen. O sea, es un maquillaje continuo para intentar distorsionar la realidad. Y lo estamos viendo también con las pensiones, cómo han aprobado un Real Decreto para maquillar el cálculo de las pensiones y llevarnos a que se pueda decir que los números dan donde realmente no Están dan. haciendo trampas, toca revisión este año, están haciendo trampas. Están haciendo trampas. Y además, ya no se cortan, lo hacen a través del BOE. Es decir, había unos datos que cuando la reforma de Escrivá muchos anticipamos que esos datos no iban a dar. Europa, como no se fiaba de que los datos diesen, incluso puso una cláusula de cierre y dijo, si los datos no dan y la reforma no es buena, habrá que hacer o bien subir las cotizaciones sociales, o bien habrá que bajar las pensiones, o bien habrá que hacer ambas cosas. Y fíjese si Europa se fiaba poco que dijo, y si este gobierno no hace nada, automáticamente el día 1 de enero hay que subir, del 26 hay que subir las cotizaciones sociales. Es decir, nos puso deberes porque no se creía en la reforma. Y no se creía ni siquiera que fuéramos a hacer las reformas a la reforma. Por eso hay un elemento automático. Y como eso no iba a dar, ¿qué le dicen a la AREF? No, pues mire, ahora usted, toda la transferencia que yo lo hago desde los impuestos a la Seguridad Social, usted me la computa como ingresos de Seguridad Social. Oiga, eso es trampa. Claro que se pagan las pensiones. Ningún gobierno ha dejado de pagar las pensiones. Pero eso es inflar un sistema y eso al final termina estallando. Quiero decir, ¿está poniendo en peligro Sánchez el sistema de pensiones? Claro, lo que tenemos que hacer es un sistema que permita que las pensiones sean sostenibles. ¿Y para eso qué hay que hacer? Pues no podemos ser los peores de Europa. No podemos tener 3,3 millones de personas desempleadas y tener 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren, por ejemplo. No puede ser. No puede ser que haya gente que quiere trabajar o que tiene oportunidad de trabajar y por ser extranjeros tardan 3 años en el que se le convalide un título para ser médico y poder ejercer como médico en España. No puede ser que la gente cobre un salario mínimo, porque fíjese, una persona que gana 15.000 euros aporta al sistema, entre impuestos y cotizaciones sociales, aproximadamente 14.500 euros. Si esa misma persona gana 30.000, aporta más del triple, aporta más de 14.000 euros. Es decir, ganando el doble, aporta el triple. Entonces, ¿cuál tiene que ser el objetivo del país? El objetivo del país no es alegrarnos de que hay 2 millones cobrando el ingreso mínimo vital, 2,4 millones cobrando el salario mínimo interprofesional o 3,3 millones de personas desempleadas. Debemos aspirar a que todo el mundo que pueda trabajar, trabaje. Todo el mundo que necesite trabajar, trabaje. Y que además la referencia del salario mínimo, ojalá no hablásemos de ella, porque la gente ganase 50.000 euros. Porque eso es arreglar el sistema de las pensiones. Pero este gobierno lo que se dedica es a maquillar y no a buscar soluciones. Le he escuchado a gente de gabinetes de estudios e incluso de gabinetes de estudios de algún sindicato que si seguimos así en un par de años o 3, el salario mínimo interprofesional será probablemente el más común, o que vamos camino de eso. Pero es que vamos presumiendo que cada vez hay más gente en el salario mínimo, 2,4 millones de personas. Nosotros tenemos que trabajar, o sea, tenemos claro que tenemos que trabajar la productividad, la competitividad, la formación, la cobertura de plazas desempleadas que no se cubren. ¿Y este gobierno, usted lo oye hablar de esto? No. Se vanagloria del salario mínimo interprofesional. Si es que no tendríamos que hablar. ¿Se vanagloria de que seamos pobres? Claro, se vanagloria de que seamos pobres, de que seamos dependientes del salario mínimo, cuando el objetivo tendría que ser que la gente ganase muy por encima para que el salario mínimo fuera residual. Y no tendría que ser noticia prácticamente los datos del salario mínimo, porque sería tan poca gente que lo que tendríamos que pensar no es en cuánto se le sube el salario mínimo, sino que gracias a Dios ya no están en el salario mínimo, ya están muy por encima del salario mínimo. Y tenemos sectores productivos en el que eso ya pasa. Hay sectores como la tecnología, la sanidad, en la que la gente gana muy por encima. Y hablamos gente que responde a un grado, una carrera o un máster, y gente también que responde a la formación profesional. O sea que no estamos hablando de ser capaces de identificar los nichos, ser productivos y competitivos para que la gente pueda ganar un buen sueldo. Es cierto que si la gente gana un buen sueldo, si una familia
si una familia gana 100.000 euros, tanto la pareja consigue ingresar 50.000 euros cada uno, es muy libre y no depende del gobierno y no depende de Sánchez. Y eso a Sánchez no le gusta, pero a los que creemos de otra manera, queremos una sociedad que sea libre y que no dependa de la administración, que dependa de su propio trabajo, de sus capacidades para poder decidir libremente. ¿Y eso usted se compromete en a que harán lo posible para que sea así? Es que además no hay alternativa. Donde nos lleva Sánchez, usted lo conoce, más de 450.000 millones de euros de deuda. Claro que está pagando las pensiones, con deuda. Claro que está pagando el gasto público, con deuda. Claro que está pagando prestaciones por desempleo, con deuda. Todo es con deuda. Nosotros tenemos que construir una sociedad en la que paguemos con los recursos que tengamos y que dejemos que la gente tenga la capacidad de poder trabajar, de poder desarrollarse y que no sienta una losa sobre ellos continuamente con una fiscalidad que cada día es más alta y que no sientan a cambio que su administración busca ahorrar, busca simplificar, busca hacer la vida más fácil. Oiga, está Draguileta, no lo dice el Partido Popular, es que lo dicen desde Europa y Europa tiene una enorme oportunidad ante todo el escenario internacional y o lo hacemos o no estaremos. Ahora hablaremos de eso, 204 millones, ¿no?, de euros de deuda al día desde que está Sánchez, es el incremento que ha habido. Correcto, 450.000 millones de euros. Es decir, lo que antes tenían las familias de deuda en una hipoteca, ahora la tienen vía Estado, ¿no? ¿Revertirán ustedes la reducción de jornada? Bueno, vamos a ver si sale, ¿no? Porque creo que hay mucho conflicto. Es decir, nosotros hemos visto un ministro que es verdad que ha perdido el pulso, pero que inicialmente dijo que no estaba de acuerdo y luego posteriormente ha agachado la cabeza, se ve que le han llamado la atención y ha renunciado a ese debate. Pero fíjese, todo el debate tiene que ser trabajar menos o tenemos que intentar ver productividad. Vuelvo a repetir, es que las claves son productividad, competitividad, trabajo, cobertura de plazas o incluso el que la gente pueda ganar un mejor sueldo. O sea, la gente también reclama, oye, déjeme a mí, yo lo que quiero es poder ganar un mejor sueldo. Y es más, y dentro de ese mejor sueldo, que me quede el mayor importe neto para mí. Porque claro, si la gente le sube en 700 euros el salario mínimo y el Estado se queda a 350 euros, tu subida no es de 50 euros, sino de 25. Yolanda Díaz decía que los 50 euros eran necesarios para que la gente pudiese comer pescado. Pues la gente va a comer medio pescado. Es casi cubano eso, ¿no le parece? Bueno, ¿y el casi por qué? Oh, cubano, total, ¿no? ¿No? Es la cubanización de España. Es llevarnos hacia una economía intervenida en la que nunca en la historia una economía intervenida ha tenido éxito. Hasta países que funcionan bajo un sistema no tan democrático como el nuestro, su éxito ha sido la apertura económica, la apertura. En cualquier caso, si lo aprueban finalmente, ¿ustedes revertirían la reducción de jornada y la devolverían a su sitio actual? Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con las empresas, con la patronal, porque fíjese, la patronal y los sindicatos, cuando se sentaron sin la parte de la parte del gobierno, llegaron a un acuerdo para subir durante 3 años los salarios, un 10%, un 4% en el 23, un 3% en el 24 y un 3% en el 25. Si usted se acerca a la documentación, por ejemplo, que ha hecho UGT, yo tengo el libro, dice, lo que se haga tiene que ser sin poner el riesgo, ni el sistema productivo, defendiendo al empresario y defendiendo al trabajador. ¿Usted está de acuerdo en eso? Creo que toda España está de acuerdo. ¿Hay sectores que ya tienen la jornada por debajo de las 40 horas? Muchos. ¿Se puede seguir avanzando? Por supuesto. ¿Se debe imponer? No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que el trabajador autónomo que le reduzca y tenga 2 trabajadores? Si ya está trabajando 46 horas, ¿quién va a cubrir esas 5 horas de los 2 trabajadores que se reduzca? ¿Quién la va a trabajar? ¿El autónomo? ¿Qué queremos? ¿Que trabaje en vez de 46, 51? Le hago más planteamientos. ¿Usted sabe que usted está en una empresa y no puede trabajar más de 9 horas al día? Pero si está en 2 empresas puede trabajar 18 horas al día. ¿Eso tiene sentido? ¿Tiene sentido? O sea, usted en una sola empresa no puede trabajar más de 9 horas. Y dice, oye, está bien. Ahora, si trabaja en 2 puede trabajar 18. Es un sinsentido todo. Es un sentido. Oiga, tenemos un estatuto de los trabajadores de antes de que existiese Internet. Hay que hacer uno nuevo. Hay que sentarse, hay que negociar, hay que hablar a la patronal, hay que hablar a los sindicatos. Evidentemente tenemos que hacer el sistema lo más productivo posible y en ese camino habrá muchas alternativas. Pero la solución no es imponer la jornada mínima. Fíjese, 2 razonamientos. Decir que reducir la jornada va a mejorar la productividad, entonces ¿por qué no la bajamos a 30 o a 20? ¿No? Y en segundo lugar, una frase que me ha encantado que me han dicho es pensar que reducir la jornada laboral va a mejorar la productividad es tanto como pensar que voy a adelgazar por ponerme un pantalón de una talla menos. Será al revés, ¿no? Comeré menos, haré deporte, me sacrificaré, llevaré una vida más organizada y entonces la consecuencia es que me pondré un pantalón de una talla menos. ¿Cuerpo no pinta nada? Bueno, dijo que no estaba de acuerdo y posteriormente ha dicho que sí.
El ministro de Economía no pinta nada Ya, en pero este es gobierno. que, ya, pero tenemos un ministro de Economía, hagamos un poco de análisis. Un ministro de Economía que sus primeras declaraciones prácticamente fue decir que el Falcon era más incómodo de lo que la gente pensaba. Hizo unas segundas declaraciones que fue decir que no pasaba nada si en este país no había presupuesto, el ministro de Economía. Las terceras fueron decirle a Juanma Moreno que no ejecutaba bien los fondos europeos cuando había ejecutado el 100% y él llevaba ejecutado el 0,16%, ¿no? Y la cuarta es decir que estaba en contra de los fondos europeos, que estaba en contra de la reducción de la jornada y ahora es el principal defensor. Y en el medio, presionar a una consejera del Banco de España para intentar que se marchase. Yo creo que, por desgracia, no es el ministro de Economía que todos, en el optimismo razonable de las personas, pensábamos que íbamos a tener. Y mientras tanto, dos vicepresidentas peleándose. Bueno, se pelean, se dan besos, luego dejan de darse besos, se vuelven a pelear. Es espectáculo. Es espectáculo el que quiere invertir en España, ¿qué piensa? ¿Usted qué haría si ve ese tipo de actuaciones? ¿Usted vio la cara cuando la ministra dijo, no es recaudar más, es no recaudar menos? Vio la cara de la vicepresidenta Yolanda Díaz. O sea, es un despropósito continuo. Fíjese, ¿usted sabe que en la negociación los empresarios ofrecían el 3,1? Al final se ha subido un 4,4. Pero del 4,4 la mitad son impuestos. O sea, se ha quedado en un 2,2. Es decir, que si lo dejamos en impuestos, el acuerdo de la patronal con sindicatos era mejor que lo que ha ofrecido Yolanda Díaz. Fíjese, ofrecía el 4,4, el 50% son impuestos, se quedan un 2,2. Los empresarios voluntariamente, cuando se sentaron con los sindicatos, ofrecían el 3,1, pensando que iba a estar exento. ¿No le parece más lógico eso? ¿No le parece más lógico subir el 3,1 y que esté exento para que le quede más dinero neto y limpio al trabajador? ¿Por qué no dejamos trabajar a la gente? ¿Por qué queremos interferir? ¿Por qué los políticos buscamos tanto protagonismo cuando esto es como un árbitro de fútbol? El auténtico protagonismo de un político sería si no se habla de él. Vamos, que nos hablean por todos lados. Bueno, 140.000 millones hasta el año. Y piense una cosa, para el año 2025 viene el paquete fiscal que se aprobó en diciembre, que son otros más de 10.000 millones de impuestos que pagaremos todos nosotros, más la propia subida de impuestos, porque al no deflactar el IRPF, es decir, al no actualizarlo, resulta que a usted que le subirán por el IPC, usted acabará pagando más IVA, más impuesto a la renta, las empresas más sociedades, o sea, que todos acabamos pagando más porque no paran de subir los impuestos. Esta semana entrante tenemos el Consejo de Política Fiscal y Financiera y parece que lo del sistema de financiación, pues para otra vida. Pero que no tiene ningún interés, que no lo va a hacer, que lleva 7 años, que solamente lo defendía cuando era consejera porque le servía para confrontar con Montoro. Pero la señora Montero no tiene ningún interés en arreglar el sistema de financiación. No lo hizo en el año 2019 o 20 cuando la mayoría de las comunidades autónomas eran suyas. Y ahora que sería arreglar la situación a comunidades autónomas gobernadas por el PP, no lo va a hacer. Y lo único que le preocupa es la condonación, es decir, darle lo que le pidieron los independentistas para que ella siga siendo la ministra de Hacienda. Le da igual todo lo demás. Ningún presidente del PP entrará en esa trampa de la condonación. Pero ¿cómo vamos a hablar de condonación? ¿A usted le condonan la renta? ¿A cualquiera de los que nos está escuchando le condonan la renta? ¿Le condonan el IVA? Pero está tentando a los presidentes del PP a ver si alguno rompe la Pero no, nosotros... unidad. Pero repito, ¿le condonan a alguien? ¿Conoce usted un español que le hayan quitado el IVA o la renta porque no la haya podido pagar? Haya ido a Hacienda y le haya dicho, oye, quiero que me quites la renta, quiero que me quites el IVA. No conocemos nadie. Los presidentes autonómicos no pueden aceptar algo que no es para el común de los españoles. ¿Qué defendemos desde el Partido Popular? Porque nosotros siempre, ante cada posición en contra, tenemos que hacer una propuesta y lo hacemos. Lo que dijeron los expertos. ¿Qué dijeron los expertos? Hablaron de reestructuración de deuda. Reestructurar la deuda, porque era una deuda muy alta. Y hablaban de la necesidad de bonificar los tipos de interés, de alargar los periodos de vigencia de la deuda. Hablaban también de periodos de carencia mientras se negociaba. Hablaban también de crear fondos complementarios para aquellas comunidades que lo pasasen peor. Y hablaban también de devolver la autonomía financiera a las comunidades autónomas para que pudiesen volver a los mercados. Esa es la propuesta que hacemos desde el Partido Popular. O sea, la única condonación que es entendible es que a Valencia todos los gastos de la DANA, este gobierno que le deja endeudarse más, pero no le ayuda, le permita la condonación. Ahí estamos de acuerdo todas las comunidades autónomas. En los gastos de la DANA de la Comunidad Valenciana, aproximadamente los 4.000 millones, porque no es mala gestión de Valencia. Es un problema claro de que ha tenido una desgracia que creo que ahí sí todos tenemos la solidaridad suficiente para atenderla. Claro, Amazon al final necesita que el Estado le dé dinero para hacer lo que tenga que hacer. Hay mala fe, hay retraso en las ayudas del Estado a Valencia y hay mala fe, le pregunto, en eso hay un cálculo político. Nos consta que el consorcio, por ejemplo, de compensación de seguros, o sea, el ministro Cuerpo, está retrasando todo lo que puede
eso, que es el dinero que necesita la gente directamente para resolver sus problemas, lo que ha perdido, ¿no? ¿Les consta que hay mala fe y que están retrasando las ayudas? Fíjese, datos. De los 16.600 millones que prometió el gobierno de España, el lunes había pagado 400 millones, no llegaba. De 16.600. Y es verdad que esta semana ha pagado 700 millones a los ayuntamientos, a las entidades locales. Han pasado 3 meses. 3 meses para mandar el dinero a los Vamos camino de 4 ya. Vamos camino de 4. Y a las personas, las ayudas de autónomo, que le planteábamos pagarlas directamente, las ayudas a los agricultores, muchas no han llegado. Pero de verdad. ¿Eso es inutilidad o es mala fe? Pues no sé cuál es peor. Si es inutilidad, que se marchen. Hombre, ya. es mala fe, Y peor. si es mala fe, que se Sí. marchen ya. Cualquiera de las dos es malísima. No nos merecemos un presidente, un gobierno que no sabe gestionar esa catástrofe y que no es capaz de pagar las ayudas. Y si lo hace de mala fe, porque las retiene para intentar complicar la vida en Valencia, también se tiene que marchar. Y posiblemente sea al 50-50. Quiere ahogar, Mala fe, quiere ahogar a Amazon. quiere ahogar a la Comunidad Valenciana. Que no se le olvide, no está ahogando a Amazon. Está ahogando a los Pero el valencianos. objetivo para él es ahogar a Amazon. Bueno, pues si todo lo lleva al cálculo político, por eso le digo, posiblemente sea un 50% de inutilidad y un 50% de mala fe, con lo cual yo creo que es preferible que se marche a su casa. Decíamos Montero, claro. Montero vuelve a Andalucía. ¿Eh? Usted conoce bien aquello. Usted fue uno de los que heredó la situación que dejó Montero en Andalucía después de 40 años. ¿Cómo va a casar Montero el mensaje de defiendo lo de Cataluña y vengo a Andalucía a explicar qué? Te pregunto. ¿Cómo ve la vuelta de Montero a Andalucía? Vamos a hacer varios análisis. Lo primero es, ¿Montero quiere ir a Andalucía o no? Ahora ¿Usted qué mira. cree? Vamos a ver. Tiene 5 puestos, 5 cargos, ¿no? Vicepresidenta, ministra, secretaria general, por candidata, tal. Andalucía es casi como Portugal tumbada, ¿no? Hombre, yo si quiero ser el candidato de un territorio como Andalucía, dejo todo para volcarme al 100% a Andalucía. ¿Usted ha visto que lo haya hecho? No. ¿Le suena a Teresa Rivera? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿hay convencimiento o va a regañadientes? Yo creo que va a regañadientes, no tiene ningún interés. No está trabajando ni volcada en Andalucía. Esa es una realidad y es un dato objetivo, no es una opinión que yo esté manifestando, ¿no? En segundo lugar, en Andalucía a la señora Montero la conocen. Fue la que hizo los recortes en sanidad. Y su opción fue recortar en sanidad. Fue la que consiguió unanimidad en levantar a toda la sanidad en contra de ella y en contra del gobierno. Muchos la citan como responsable, ¿no? Oiga, ¿qué hizo con las cuentas? Cuando yo llegué, el único presupuesto de toda España, el de ella, que no había cumplido ninguna de las 3 reglas, ni deuda, ni gasto, ni déficit, el peor presupuesto de toda España era el de ella. El peor. ¿Qué está haciendo en España? Bueno, perdón, los impuestos más altos, junto con Cataluña, los teníamos en Andalucía. ¿Qué ha hecho en España? De nuevo lo mismo, deuda, déficit, impuestos altos. ¿Qué va a ofrecer en Andalucía? Que la gente no quiere más eso. Es una ruina, María Jesús Montero. Es que la gente de Andalucía quiere a una persona como Juanma Moreno, que transmite respeto a todas las personas, piensen como él o no piensen como él. No quieren de nuevo a alguien que durante 14 años no ha admitido una sola enmienda de la oposición en los presupuestos. Quieren a alguien como Juanma, que en todos los presupuestos ha admitido enmiendas de todos los partidos. Quieren una persona, como digo, que trate con respeto y que entienda que Andalucía es diversa y que acepte esa diversidad, que se preocupe por el empresario y no lo demonice, que se preocupe por el trabajador y por los sindicatos, que sean capaces de firmar muchos acuerdos patronales y sindicatos con el paraguas, con el apoyo, pero sin el protagonismo del presidente de la Junta de Andalucía. Eso no es María Jesús Montero, eso no lo quieren en Andalucía, ¿eh? O sea, los andaluces no picarán de nuevo con Montero. Yo estoy convencido que no van a picar, que van a picar en la persona que les está ofreciendo lo que siempre han deseado. Andalucía es la número 1 de autónomos desde hace 3 años y medio, ¿eh? Eso es una construcción, no es un cambio económico, es un cambio social. Eso no pasaba con María Jesús Montero. Davos, hace unas semanas, y prácticamente no escucha a nadie al presidente Sánchez. ¿Y a usted qué le parece eso? ¿Qué le sugiere? Usted, si usted fuera ministro de Economía, ¿le preocuparía? Me preocuparía mucho, pero además, si usted tiene que oír ¿Usted cree que si hay una jornada para hablar de fútbol y van Messi y Cristiano, que han sido considerados los mejores, o va Haaland, o va Guardiola, o va Ancelotti, ¿usted cree que no iría nadie a la charla? Estaría llena. Vale, y si España va como un cohete, ¿cómo puede ser que al piloto del cohete no quiera escucharlo nadie? Es más, ¿cómo puede ser que el equipo de prensa del piloto del cohete no deje grabar a la gente más de la mitad de la sala que estaba vacía? ¿Por qué? ¿Eso qué clase de libertad es?
Pero si vosotros presumís, presume, enséñalo, dile a los españoles que no es verdad. Dile a los españoles que cuando hay un informe que habla de vosotros, de lo bien que va, si la gente lo mira, dice que está pagado por el Ministerio de Economía, por ejemplo. Hombre. Las noticias de corrupción afectan a la inversión extranjera. Por cierto, ¿usted cree que María Jesús Montero está directamente implicada en esa trama, en las tramas de corrupción? Bueno, yo creo que en la vida hay que ser honrado. Y si no eres honrado no puedes estar en política. Yo no puedo valorar si María Jesús Montero está implicada o no en esos casos de corrupción. Lo que sí que sé es que está en gobiernos de los mayores casos de corrupción. Estuvo en Andalucía en los ERE, y es un dato objetivo, estuvo en Andalucía en los ERE, y ahora está en el gobierno de los Aldama, Koldo, Ábalos, el hermano de Sánchez, la mujer de Sánchez, o sea, siempre está. Siempre está en todas las tramas de corrupción. Yo no sé quién diga, porque eso lo tiene que hacer un juez. Yo no tengo información para poder decir eso. ¿Pero es casualidad o...? Bueno, cada uno puede sacar sus conclusiones, pero cuando alguien siempre está en el foco, esto es como, vamos a ponerlo positivo, el entrenador que siempre gana ligas, hombre, podemos pensar que son los jugadores, pero alguna responsabilidad tendrá el entrenador. Y si está el entrenador en los equipos que siempre descienden, pues hombre, también puede ser que tenga mala suerte con los jugadores, pero siempre tiene mala suerte. Siempre tienes mala suerte que estás en los gobiernos más corruptos de España. Yo creo que eso no, ¿no? Y usted, que es técnico de Hacienda, ¿no le extraña que la agencia tributaria, por ejemplo, no haya iniciado una investigación sobre la trama de los hidrocarburos? Bueno, yo sí que me consta que la agencia tributaria ha hecho investigación. Lo que yo sí que creo es que María Jesús está invadiendo la agencia tributaria y eso no es correcto. Es decir, se filtran datos de actuaciones. Ayer mismo, esa semana mismo que diga, en la actuación le decía una compañera mía: ¿usted sabe si se concedió el aplazamiento, como diciendo que no se había dado? Señora Montero, ¿usted cómo sabe que no se ha dado el aplazamiento? ¿Tú sabes que el artículo 93 a 95 de la Ley General Tributaria dice que no se pueden transmitir datos con información tributaria? Deje de utilizar a la agencia tributaria. Tenemos funcionarios fantásticos, muy buenos, que no creen ni en la condonación, que no creen en la ruptura de la agencia tributaria, porque sabemos que es un enorme fracaso si eso se hace, y con dificultad para revertirlo. No lo quieren, lo dicen abiertamente en charlas. Funcionarios. Dejemos algo bueno que tenemos, que es la agencia tributaria, con funcionarios independientes, desde la directora al último funcionario, dejémosles trabajar tranquilos y en paz. Y le pedimos a la ministra que no invada, que deje lo que funcione. Pero está haciendo purgas políticas internas. Pero ella está haciendo todo lo posible para intentar que la agencia tributaria no funcione correctamente como ha funcionado siempre. Está haciendo lo posible. Está filtrando datos, por ejemplo, ¿no? Y purgando funcionarios independientes que quieren hacer su trabajo. Yo ese dato no lo puedo... Hemos visto una sucesión de ceses. Por ejemplo, hace un año que se detuvo a Koldo y empezó toda esta historia, ¿no? La gente que hizo los informes en su momento, etcétera. ¿Hay purgas internas, usted cree? Yo no estoy dentro como para poder dar esa información. Lo que sé que ella no respeta el trabajo de la agencia tributaria. No atiende. O sea, una ministra de la agencia tributaria que plantea fracturar la agencia tributaria, evidentemente no defiende la agencia tributaria. Eso es un dato objetivo. Nosotros ahí no tenemos más que... Y que no mira porque no se filtren datos, yo creo que no está defendiendo la agencia tributaria, ¿no? Estamos acabando, estábamos situados en Davos. ¿Hay que tener miedo a Trump? ¿Sufriremos los aranceles? Pero, ¿por qué pensamos en los demás y no pensamos en nosotros? Estados Unidos bueno, pero nos afecta lo que pueda hacer el presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene afecta a nuestra economía y afecta a sectores clave. Por supuesto. De la economía. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, nosotros tenemos 450 millones de habitantes y tenemos un informe como el de Draghi y el de Letta. ¿No vamos a trabajar honradamente para espabilar como Unión Europea? ¿No vamos a ser ese continente potente? Desregulación, desburocratización, jugar a competir en las grandes ligas, no vamos a hablar de innovación, no vamos a hablar de I+D+I, no vamos a hablar... Y cuando nos sentemos con la administración americana, sentémonos de tú a tú, a escuchar y a exigir también, a establecer un sistema por el cual todos ganemos. Pero tenemos que ser serios, tenemos que hacer los deberes primero en casa, porque si no nosotros mismos estamos asfixiando a nuestras empresas, estamos asfixiando a nuestros agricultores y estamos dando más ventajas a los que están fuera que a los que están dentro. Y no es dar más ventaja a los de dentro, es que compitan en las mismas condiciones, Pero haciendo amigos, por ejemplo, González Pons, ¿no? Esto de... Trump es el macho alfa de una manada de gorilas. ¿Y usted cuando lo leyó, qué sintió? Bueno, yo creo que ya lo ha dicho el partido, ¿no? Son unas opiniones personales. Sí, pero afecta. Es el secretario de Relaciones Institucionales. Sí. Y esto tomarán nota en la embajada y lo pasarán a Washington, a la Casa Blanca. Bueno, yo creo que los americanos saben no debería pedir disculpas del señor Pons.
Bueno, es una opinión personal, en todo caso es una cuestión que le correspondería a él, ¿no? Pero yo creo que la administración americana sabe perfectamente dónde estamos. Recuerde cómo fue la visita del señor Sánchez y cómo fue la visita del señor Rajoy, cómo nos recibió la administración americana. Es más, en su momento el presidente le dijo, es que usted no me ha insultado. Fíjese, o sea, ¿y dónde dimos la rueda de prensa un gobierno del PP y dónde dio la rueda de prensa un gobierno del Partido Socialista? Yo no quiero, como presidente de mi país, a alguien que insulta a los Estados Unidos, que insulta a Argentina, que insulta a Italia, que insulta a Israel. Yo me gustaría un presidente que no insultase a nadie, que fuese un gran valedor de los valores españoles, de las empresas españolas, de los trabajadores españoles, y que donde fuera buscase lo mejor para mi país, ojo, y también para que negociemos, que tenemos que ir a pedir, pero también a ofrecer, ¿no? Lo entiendo, pero decir que el presidente de los Estados Unidos es un macho alfa de una manada de gorilas no parece un halago, parece más bien un insulto, ¿no? Bueno, evidentemente yo no me habrá oído jamás una expresión de ese tipo, Claro. pero, repito, son opiniones personales que creo que, bueno, evidentemente no ayudan. Dígame una cosa, gasto de defensa, claro, Trump nos pone deberes, dice 5% del PIB, parece que la OTAN nos va a pedir al gobierno español y a todos los gobiernos que este mismo año se llegue al 3% del PIB. ¿Ustedes van a apoyar subir el gasto de defensa? Claro, son 50.000 millones. ¿De dónde? Si no hay dinero para nada, ¿de dónde lo va a sacar? ¿Ustedes apoyarán esto y cómo es posible hacerlo? Lo convertimos en una debilidad o una oportunidad. Tenemos empresas de defensa en España, pequeñitas, pocas, pero tenemos. Vamos a ver cómo. Primero vamos a pensar dónde tenemos que poner el dinero, porque nos piden el 3%, es un concepto muy amplio para hablar de defensa. Lo primero que tendremos que hacer es un buen análisis de dónde necesitamos los recursos. En segundo lugar, tendremos que analizar qué podemos producir nosotros o dónde nos podemos beneficiar nosotros para que ese dinero sea una inversión porque se queda en España. Y tenemos que jugar esa partida también. En tercer lugar, evidentemente es un desafío y no se puede pasar de un día a otro del 1% al 3%. Pero es que volvemos al principio de la entrevista. Tenemos que hablar también de reducir el gasto político superfluo de una manera muy importante. Hablábamos de algunas partidas. Es que no puede ser. Nosotros no estamos para invadir empresas. Nosotros no somos ricos para tener 22 ministerios. Nosotros no podemos poner al frente a gente que no tiene capacidades y que las empresas públicas pierden dinero. Es al revés. Tenemos que tener una administración reducida, pero atenta, porque nuestros recursos tienen que ir a lo más importante: la sanidad, la educación y las políticas sociales. Eso es donde la gente realmente encuentra ese escudo de protección, ese decir, oye, mi país me protege. No puede ser que tengamos una ley de ELA aprobada y no se pongan los recursos. Eso no es. Dicho esto, gastamos mucho dinero en competencias duplicadas, triplicadas, cuadriplicadas, para luego no dar respuesta. Tenemos que ahorrar ahí para defendernos, evidentemente, para trabajar en materia de defensa, pero la defensa también es una oportunidad. Jugamos una oportunidad y en Europa también tenemos que decidir. Nos contaban desde el desconocimiento, porque no es mi materia, oiga, en Europa creo que hay algo así como 17 tanques distintos, en Estados Unidos hay 2. ¿Somos los más eficientes haciendo 17 tanques distintos? ¿Somos los más eficientes no coordinando la actividad? Es decir, cuando alguien hace un análisis, la unión nos hace ser mucho más eficientes. Tenemos que trabajar eso. Lo que pasa es que Sánchez les va a pedir ayuda para aprobar el aumento de gasto de ¿Los socios de Sánchez quiénes son? Claro, pero los socios de Sánchez van a decir que no, Podemos, Sumar, bueno, ya lo han dicho, Pues entonces, si no tiene etcétera. Y hay que pasar, estamos por debajo, somos los peores, digamos, por proporción con el PIB, los peores de la OTAN, y tenemos que llegar, se supone, al 3% y estamos en el 1 y pico. Esos son muchos miles de millones. Correcto. Sánchez les va a pedir ayuda. ¿Ustedes aprobarán, les ayudarán a aumentar el gasto de defensa? ¿Lo aprobarán? ¿Votarán a favor? Pero vayamos a la previa. Si un presidente no es capaz de presentar presupuestos para hacer estos desarrollos y si un presidente no tiene el apoyo de sus socios, ¿usted qué diría de un presidente del Partido Popular si no tuviese apoyos? ¿Qué haría? Tendría que marchar, ¿no? Pero ustedes aprobarán el gasto de defensa. Pero es que nosotros no somos sus socios. Es que ya le dijo el presidente Feijóo al señor Sánchez, le dijo, cuando le fallen sus socios no venga a buscarme a mí. Nosotros somos un partido responsable, pero no somos el apoyo de Sánchez. Nosotros estamos aquí para que Sánchez no esté, para transformar este país, para reformar y para cambiarlo. Pero no me responde. ¿Apoyarán el aumento del gasto de defensa si Sánchez se lo pide? ¿Les han hecho alguna propuesta ya? ¿Les han puesto los números? Para que nosotros valoremos si tenemos que votar algo, lo primero que tienen que hacer es llamarte. Llama a este gobierno. No les ha llamado para esto, para ni nada. para nada. Ni para esto ni para nada, prácticamente. Nos llamaron una vez para hablar de la Dana. Entonces, hombre, usted comprenderá que nuestro objetivo es que Sánchez salga, pero no por el Partido Popular, sino por el bien de todos los españoles.
No le pedimos elecciones, que convoque elecciones. Nada más, que dé la voz a los ciudadanos para que los ciudadanos elijan. Pero, hombre, que nosotros planteemos darle el apoyo porque sus socios no se lo dan para mantenerlo a él, yo creo que es complicado. Nosotros lo que tenemos que hacer es un proyecto real de cuál es nuestra inversión en defensa y cómo lo vamos a hacer. ¿Usted cree que Sánchez va a proponer eso? O si usted me está proponiendo es, no, le van a llevar a una votación. A una votación sin más no hay nada que hablar. Ahora, si hablamos de un proyecto de país, nosotros siempre hemos estado cada vez que nos han llamado. El problema es que no nos han llamado prácticamente nunca. Cuando nos llamaron para la Dana, estuvimos. Nos llamaron una vez, la que fuimos. No nos han vuelto a llamar más. Nosotros hemos hecho propuestas para la Dana, que algunas nos copiaron. Hemos hecho proposiciones de ley. Hemos presentado un plan estratégico de infraestructura. Nosotros no paramos de ofrecer a los españoles alternativas. Le hemos dicho cómo sería nuestra política de vivienda, cómo va nuestra política fiscal, cómo sería nuestro respeto institucional. Tenemos 16 leyes bloqueadas en el Senado. O sea, el Partido Popular no para de presentar alternativas y propuestas. ¿Quieren que hablemos de defensa? Sentémonos a hablar de defensa. Pero no me hagas la coacción o la chulería, si me permite, de decirme tienes que votar. Hombre, yo creo que la gente entenderá que ahí el Partido Popular no va a estar, ¿no? Usted dice, no somos el apoyo de Sánchez, pero ha habido polémica, porque ustedes dijeron, si el gobierno vuelve a presentar el mismo decreto ómnibus, mezclando temas como el palacete, el PP votará de nuevo, ¿no? Y la sensación es que el decreto minibus era lo mismo que el ómnibus, y ustedes votaron que sí. Bueno, yo creo que no era lo mismo. Vamos a hacer un poco de análisis. Si recuerda, nosotros hablábamos de varios elementos que estaban negativos en ese. Uno, evidentemente, era el palacete, pero Sánchez dijo que no volvería a presentar ningún decreto ley. Que ese era el que había y ya estaba. Después dijo que presentaría uno, pero que no cambiaría ningún punto. Y el resultado final es que pasó de un decreto de 140 folios a un decreto de 80 folios. Un decreto que llevaba 80 medidas a un decreto que llevaba 29 medidas. Por eso ellos cambiaron. Y como atendieron a lo que nosotros decíamos, por eso nosotros votamos a favor. Y porque estaban las pensiones. Pero porque hubo un cambio. Hubo un cambio de 140 a 80. Un cambio de 80 medidas a 29. Es decir, el decreto se mejoró. Y como se mejoró, nosotros votamos a favor. Dice usted reducir, claro, el gasto. Vamos a hablar de todo y primero reducir. ¿Hay que meterle una motosierra a la administración española y al gasto público? Hay un problema. Cuando la gente dice esto, parece que estás diciendo que vas a recortar. Y yo les pongo a la gente el ejemplo de Andalucía. Nosotros metimos reducción del gasto, por supuesto. ¿Para qué? Para meter más dinero, como así se hizo, en sanidad, en educación y en políticas sociales. Cuento el ejemplo de sanidad, que es el que la gente es más visible. Cuando Juanma Moreno llegó, se invertían 8.500 millones. El último dato que yo tengo controlado, que es el año 2022, 12.500 millones en sanidad. Pero a cambio se quitó mucho gasto en muchos sitios. En muchos sitios. Y con usted ya tuve la oportunidad de contarlo, desde apagar las luces, algo tan básico, quitar coches oficiales, es decir, hacer un trabajo concienzudo. No invadir una empresa privada en una noche para poner a gente de mi interés, no del interés de los españoles, gastando 2.300 millones. En este país hay mucho dinero para poder reducir de estructuras administrativas, de gasto superfluo, para poder centrarlo en lo importante, en la sanidad, en la educación, en las políticas sociales. Y oiga, nosotros hace 3 años ya hablamos que, por ejemplo, en los Next Generation se podían trabajar vía incentivos fiscales para ser más ágiles. Hoy lo dice Europa, nosotros lo dijimos hace 3 años. Nosotros decimos que la energía nuclear, el mantenimiento de la vida útil de las centrales nucleares. Nos dijeron de todo hace 3 años, está en la página web del partido. Cuando lo dijimos, hoy sabemos que es la vía para mantener. Es decir, tenemos que hacer las cosas con coherencia. Y en el gasto político superfluo hay mucha capacidad de reducir. Ya lo ha dicho el presidente, Feijóo nunca tendrá 22 ministros, por ejemplo. Dijo que él estaría en torno de 13, 14. Ese tipo de cosas empezamos a contar. Y me da rabia cuando alguien dice que eso es el chocolate del oro, porque yo le pregunto, ¿alguno de los que se ven cuando se van el fin de semana de su casa, se deja encendida la luz, el aire acondicionado de su casa? Si es el chocolate del oro. Ah, ese con su dinero no. Pues la administración, los responsables políticos, tenemos que trabajar con el dinero público de una manera como si fuera dinero sagrado, porque es de todos los españoles. Y les aseguro que mejorando la sanidad, la educación, las políticas sociales, hay dinero para atender nuestros compromisos, ser más eficientes y poder trabajar bien, sin lugar a dudas. ¿Le gusta lo que está haciendo Milei en Argentina? Me gusta que le preocupe el equilibrio presupuestario, no gastarse lo que no tiene, porque eso es lo que hacen las familias, no gastarse lo que no tienen. Me gusta que hayan hecho un compromiso, como está haciendo el ministro Caputo, de analizar partida por partida para eliminar aquellas partidas que no aportan. Me gusta que cuando hay gente que cobra por no trabajar, y en España tenemos algún ejemplo de gente que no ha ido a su puesto de trabajo, no se le pague el sueldo. Sinceramente, a mí ese tipo de cuestiones, no a mí, creo que a los españoles que lo pagan con sus impuestos les gusta que no se gaste el dinero público en lo que no corresponde. Y no creo que nadie esté en contra. Fíjese,
En Argentina lo primero que hicieron fue aumentar las ayudas a las personas más necesitadas, porque son necesitadas, pero no dárselo a aquellas personas que, por ejemplo, no iban a trabajar. Yo creo que ese es el camino en el que tenemos que estar. Juan Bravo, muchas gracias por habernos atendido, por haber atendido OK Diario. Al revés, muchísimas gracias a ustedes por todo el apoyo.